Bueno, pues bienvenida a esta sesión que comienza las sesiones formativas del proyecto ADA. En esta ocasión, un momentito que voy a salir para que no tener... Perdonadme. Bueno, en esta ocasión, la sesión que tenemos hoy, tenemos la suerte de contar con nosotros, con Jimena Elizabeth. Jimena, como ya sabéis, ha sido la comisaria invitada para hacer la selección de los binomios de este año. Y ella, aparte de tener la suerte nosotros de tenerla dentro de la cátedra de innovación en artesanía, diseño y arte contemporáneo, os cuento un poco, os doy una pequeña ampliación de quién es y qué hace. Jimena Elizabeth es diseñadora textil. Ella tiene ese título por la Universidad de Buenos Aires y es artista, es investigadora cultural y gestora cultural, perdón, investigadora de la universidad y gestora cultural. Ejerce de docente en la Universidad de Palermo de la Facultad de Diseño y Comunicación, donde dirige la línea de investigación de diseño, artesanía y patrimonio. Es consultora en diseño y artesanía, trabajó en el programa de desarrollo local para instituciones públicas y no gubernamentales como el Ministerio de Turismo de la Nación de Argentina o el Consejo Federal de Inversiones. Documenta y cataloga colecciones de arte y diseño, es autora de numerosos artículos en publicaciones académicas y revistas internacionales especializadas y ha realizado numerosas exposiciones obteniendo diversos premios y menciones. Forma parte del grupo de investigación de esta cátedra, como os digo, y hemos tenido la suerte de poder contar con ella para la edición de este año de ADA, en la que ha hecho una labor exquisita a la hora de hacer la selección para organizar y de alguna manera elegir y estudiar cuáles eran los binomios que iban a participar este año. Ella además, a ella le debemos el nombre de la edición de este año, que es Circular el Territorio, y por eso ella, y por su gran experiencia, nos va a hablar de artesanía como motor de turismo sostenible. Como sabéis, este año queríamos darle esa orientación al proyecto ADA y queríamos centrarlo un poco en actividades de innovación que promueven los nodos vitales del ecosistema turístico, del patrimonio cultural, de modo que puedan mejorar la capacidad de regiones remotas o territorios rurales. No en vano es un sentir, es una apuesta importante, interesante dentro de la Unión Europea, que ve cómo hay localidades muy presionadas mientras otras están prácticamente desiertas y se despueblan a un ritmo muy rápido, ¿no? El turismo, o lo que llamamos turismo creativo o turismo cultural o turismo del patrimonio inmaterial, ese turismo que es inmaterial o natural, que es muy relacionado con el turismo de experiencias, es el que más se ha desarrollado en las últimas décadas y ha hecho que haya un giro bastante espectacular en el periodo que unió el periodo justo después de la pandemia, ¿no? Pero también es importante entender que hay que contrarrestar algunos desafíos, algunos de ellos, como digo, de mucha presión turística en algunos particulares sitios del territorio. Pero no solo eso, sino también los desafíos climáticos y el turismo de masas, ¿no? En el Mediterráneo eso es especialmente importante, ¿no? Esos desafíos. Ese patrimonio local, esos activos intangibles, entre los que se encuentra la artesanía, se están
posicionando como activos cruciales para crear un carácter distintivo en un mundo que es muy globalizado, y sobre todo porque encuentran esa identidad en regiones remotas, en regiones rurales, en la periferia, digamos, ¿no? En sintonía con ese marco conceptual, lo que hemos hecho es intentar posicionar esta edición de ADA apoyando en la vinculación que tiene la artesanía y el turismo sostenible. Y por eso, a la estructura formativa que tiene este proyecto, que ya sabéis que seguirá, que estamos simplemente abriéndolo con esta ponencia de Jimena, se desarrolla en distintos ejes, ¿no? Por una parte, localizar a las artesanías locales como más allá del papel tradicional que tenía como recuerdo para el visitante, sino que también debe ser creadora y divulgadora de una identidad, de un lugar, en un momento en el que visitamos ciudades y nos parecen todas las mismas, ¿no? Porque han desaparecido muchas veces los comercios que podían distinguirse y ser diferentes por un comercio globalizado de grandes superficies o de superficies multinacionales, ¿no? Ese, como he dicho antes, el turismo de experiencias, que ha crecido mucho en los 10 últimos años, está ligado también a un perfil de visitante que, que está muy unido a una filosofía de vida más sostenible, que se interesa por prácticas, por productos que fomentan el respeto al medio ambiente, al paisaje, etcétera. Y eso ha hecho que cada vez más, y lo podemos ver muy claramente en Europa, en el Mediterráneo, se propicia ese vínculo de la artesanía como un nutriente de lo que se ha dado en llamar turismo de calidad, ¿no? Igualmente, como parte de la llamada economía naranja o economía creativa, la artesanía ha emprendido una transición a la economía circular de un modo bastante natural, ¿no? Le ha venido como de manera muy directa, porque ha mostrado una gran capacidad para establecer vínculos todavía más fuertes con el sector turístico contemporáneo, que más que nunca busca lo único, busca la vanguardia dentro de una tradición. Nosotros desde la cátedra y a través de este proyecto y a través del proyecto Remaker que acaba de terminar, hemos querido impulsar esa vinculación, pero no solo desde ese proyecto, sino desde alguno otro que relaciona directamente la cultura y el patrimonio inmaterial con un tipo de turismo más respetuoso, ¿no? Nos planteamos la artesanía como casi como destino cultural, como estrategia de promoción de un turismo justo, de un turismo responsable, que contribuye a la sostenibilidad del lugar, de la explotación del destino, ¿no? Por eso hemos querido tener con nosotros una experta como Jimena, para que desde el inicio del proyecto ADA en esta edición nos ayude a adentrarnos en el entorno rural, desde el que sabemos que muchos de vosotros trabajáis, no todos, pero sí algunos, y también en buscar en esos territorios remotos la complicidad de los artesanos en la promoción sostenible de los lugares en los que desarrollan su actividad. Por eso le doy la bienvenida y las gracias a Jimena por empezar este ciclo formativo precisamente poniendo el foco en este leitmotiv que este año se va a desarrollar. Así que muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos hoy, como siempre, generosamente, y te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Para mí también es un gran orgullo poder formar parte del equipo de la cátedra y haber sido convocada para este proyecto, así que, bueno, me siento muy a gusto con esto. Y, bueno, ojalá pueda transmitirles un poco la visión que desde mi lugar tengo como, bueno, como diseñadora y como, más que como diseñadora, sí, como diseñadora, pero también como alguien que caminó el territorio durante 20 años, porque más allá de lo que diga, y te agradezco la presentación, pero más allá de los currículum y de las biografías, lo que uno no puede contar ahí es las experiencias que tiene cuando va a campo, ¿no? Y bueno, y eso creo que es lo que a uno realmente lo forma, a veces la academia por supuesto, pero hay veces que hay otra parte que en la academia no está y que se adquiere gastando suela un poco. Y
Y bueno, también eso tiene mucho encanto, además de ser muy enriquecedor, uno lo disfruta. He tenido la suerte de trabajar en varios proyectos relacionados a este tema y bueno, cuando hace más de 25 años me recibí de diseñadora en la Universidad de Buenos Aires, a lo mejor la mayoría de mis compañeros se dedicaron a trabajar en la industria o en un estudio, y yo emprendí un camino diferente que tenía más que ver con lo antropológico, que era lo que me interesaba, y así me fui metiendo en el mundo de la artesanía y de los pequeños productores y de la gestión cultural, un poco sin quererlo y un poco buscándolo, pero bueno, se fue dando de esa forma. Así que, bueno, la idea de hoy es poder transmitir un poco de lo que yo puedo traer de otra parte, porque también entiendo que las miradas desde distintas posiciones también pueden llegar a enriquecer. Y bueno, también lo que pretendo es que esto no sea simplemente una exposición de una hora escuchándome a mí, sino que también tengo mucha curiosidad por conocerlos a ustedes y saber también a qué se dedican, qué piensan, cómo quieren encarar sus proyectos, qué esperan de esta experiencia en ADA. Y así que me gustaría también que dediquemos una parte del tiempo a interactuar. Ya puede ser mientras yo estoy hablando, si levantan la mano aquí en la pantalla, o si no al final, como prefieran, dejar un espacio para que podamos interactuar y si quieren preguntar más acerca de los proyectos que voy a presentar hoy. Voy a presentar alguna serie de casos y algunos diseñadores, como la idea es un poco tirar un poco de líneas de trabajo y bueno, y posible inspiración también a partir del trabajo de otros y de otras experiencias que he tenido la posibilidad de conocer. Así que voy a compartir la pantalla y a ver si va todo bien. Creo que ahí, y yo tengo que poner mi pantalla completa. Ahí está. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a hablar un poco del concepto circular el territorio. ¿Por qué surge esto? En una reunión donde estábamos el equipo de ADA en un brainstorming y bueno, y las consignas eran claras: trabajar con el entorno rural, con la sostenibilidad, ser una posibilidad de atracción del turismo. Está siempre la problemática de la España vaciada y de la falta de relevo generacional, que son temas que ustedes conocen mejor que nosotros. Entonces, surge la idea de buscar estos ejes que nos permitan anclar el proyecto desde el punto de vista del territorio, desde el trabajo en territorio y de quiénes son los que están ahí, porque están los que permanecen y los que circulan. Y un poco los diseñadores, los artesanos, tenemos esa cosa medio de transhumancia, de movernos en un plano al otro, de lo artístico a lo artesanal o al diseño, de un territorio al otro, del taller a la feria, a la exposición, a la ronda de negocios. Bueno, es como que tenemos que estar siempre en una posición muy activa, cambiando rol todo el tiempo, porque la mayoría de nosotros somos todo. Somos el gerente, somos el empleado que va y hace los trámites en el banco, somos el que sale a vender, o sea, no tenemos una gran estructura y tenemos que apañarnos como para poder resolver todo lo que implica llevar adelante un modelo de negocio pequeño, pero con mucho espíritu, como es la artesanía o es el diseño. Entonces, bueno, de ahí sale un poco la idea como para contarles, y espero ir desarrollando esto un poco en el transcurso de la charla de hoy. Bueno, Ana ya me presentó, con lo cual no es necesario que dé mucha más información de mi trayectoria, pero básicamente lo que quería presentar en un inicio es un poco a partir de mi experiencia en algunos proyectos donde trabajamos
en hacer planes de desarrollo local en lugares muy puntuales como en la Patagonia o en las cataratas del Iguazú o con comunidades indígenas en el caso de las cataratas del Iguazú, o en el noroeste de Argentina como en La Puna o en lugares cercanos a la cordillera de los Andes con comunidades de lugares remotos, realmente remotos. Por eso la idea del territorio para mí además es una aventura, es apasionante, ¿no? Cuando uno trabaja en sitios donde, bueno, en definitiva lo que busca es que ese lugar se conozca, pero también por otro lado que se preserve, ¿no? Porque, como decía bien Ana al inicio, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, y esperar de que esa población local tenga cierta prosperidad y pueda encontrar un mercado para sus productos es la expectativa, pero lo que no quisiéramos que ocurra es que eso se desborde y que luego se pierdan las tradiciones locales, se pierdan. Bueno, el riesgo siempre está, ¿no? De que esas cosas se vayan de cauce. Entonces, bueno, básicamente eso, y como les decía, lo que el trabajo de campo nos aporta es, en mi caso en particular, es tratar de tener otra mirada, ¿no? Y tener una mirada digamos, desde otro lugar, pero también una mirada situada desde el territorio. Y poder también escuchar, porque muchas veces las intervenciones, y lo digo como diseñadora, y a veces mis colegas abusan un poco de una situación con respecto al trabajo con artesanos, y tratan de imponer, y realmente lo que para mí es fundamental es la escucha, porque esto sin la escucha y sin la voluntad y las ganas de buscar algo diferente, de entender la búsqueda del otro, es muy difícil. Es algo que nunca va a llegar a un puerto seguro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intervención que uno tiene que tener cuando trabaja con comunidades en el territorio? Bueno, en primer lugar es, bueno, ser aceptado y ganarse el respeto del otro. Ese es un paso fundamental. Y en muchos de estos casos de mis experiencias, he trabajado en comunidades que ni siquiera hablaban el castellano, que a veces el castellano era su segunda lengua o a veces ni siquiera lo era. Entonces, la primera reacción es que uno es un intruso, es un extraño, y cómo le vamos a decir las cosas que tienen que hacer si ellos toda la vida las han hecho de una determinada forma. Entonces, primero que nada es eso, bajar, es escuchar, es entender el punto de vista del otro y entender que, bueno, que nos complementamos y que nadie va a imponer nada. Por el contrario, cuando uno trata de aportar desde el hacer o desde una idea, es la igualdad, ¿no? Somos iguales, estamos por lo mismo. Entonces, creo que ese trabajo así horizontal es fundamental. Digo porque lamentablemente, muchos diseñadores que trabajan con comunidades, y sabemos de muchos casos de apropiación cultural, por ejemplo, donde hay abuso de esta situación de que, bueno, yo tengo el cliente, entonces yo dirijo lo que se va a hacer y doy crédito o no doy crédito. Bueno, se establece como una relación inequitativa, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo en este momento es un proyecto que hice en la zona de La Puna, que es la zona de precordillera, meseta de altura, 4.600 metros sobre el nivel del mar, cordillera de los Andes, límite entre Argentina y Chile. La provincia de Salta tiene un recorrido de un tren turístico que parte de la ciudad capital de Salta hasta casi la cordillera, termina en un pueblo que se llama San Antonio de los Cobres, que es un pueblo minero, ex minero. Toda esa zona es una zona muy de explotación minera, pero ese tren turístico tiene la característica de que va casi en el aire, entre medio de las montañas, entonces es un gran atractivo. Todas las poblaciones que están desarrolladas en ese corredor
tenían una gran amenaza que era la competencia de los productos industriales que venían del sur de Bolivia y que se vendían como artesanías. Entonces teníamos que actuar de manera de que pudiéramos potenciar el trabajo local, que esa artesanía se diferencie de la artesanía, pseudo artesanía industrial, de maquila, ¿no? Digamos, había muchos artesanos que incluso dejaban su actividad porque les era más rentable ir a Bolivia y comprar el producto industrializado y luego revender que seguir haciendo el trabajo tradicional, en este caso muy relacionado a la producción de camélidos, que es la producción autóctona, esa es la zona de la papa andina y del camélido, básicamente llamas y vicuñas que hay en estado silvestre. Y bueno, la fibra de la vicuña, esa implica el cuidado del animal, implica la esquila, implica el lavado, el hilado, el tejido, todo eso es un proceso muy largo y costoso, con lo cual cuando el turismo va y busca el souvenir, no le es económicamente, no le es atractivo un producto que tiene un costo mucho más alto y que no sabe diferenciar de un producto industrial. Entonces teníamos que trabajar mucho en esta diferenciación, en el posicionamiento de la artesanía auténtica y lo que era industrial. Por otro lado, nos encontrábamos con ciertas problemáticas y es que esa artesanía tradicional tenía muy buena calidad en cuanto a la técnica, los diseños de los motivos, la iconografía era totalmente original, era, digamos, algo de tradición ancestral, los materiales, la materia prima era de excelencia, pero a veces el problema es que el diseño de las tipologías en sí no estaba ayornado. Entonces, las mujeres, en general, las tejedoras eran mujeres, tejían como para ellas. Su fisonomía era bajita y gordita. Entonces, por ejemplo, todos los jerseys que ellas hacían eran redonditos, bajitos, cortitos, y si iba un alemán o un inglés, no les quedaban cortos, no les sentaban bien. Entonces hubo que trabajar en la cuestión de las proporciones, de los talles, porque desconocían, además no medían con centímetros, medían únicamente con los dedos. Entonces había que trabajar en un sistema de estandarización, de tener proporciones, medidas, control de calidad. Bueno, pero de todas las comunidades cada una optó por dónde quería ir trabajando. Y básicamente las dos comunidades más activas fueron San Antonio de los Cobres, donde terminaba el recorrido del tren, que es un lugar muy alto y con mal de altura, ¿no? De puna, entonces, pero tenían un mercado grande, y ellas querían trabajar lo que era moda. Ellas querían hacer algo que estuviera a la moda y que se vendiera, porque claro, ahí tenían el público del tren. Y otra localidad que estaba más lejana, a 8 horas en camioneta, desde San Antonio, 8 horas hacia la cordillera, en un pueblito pequeñito, minero, donde es conocido por un hallazgo arqueológico de unos niños incas en un enterratorio de altura que hizo la National Geographic hace unos años, pero que era un expueblo minero muy pequeño, de muy poquita población, creo que eran menos de 4.000 habitantes. Es el lugar que se llama Tolar Grande, es un lugar rodeado de volcanes, muy remoto. Ahí la gente no quería la moda porque no les interesaba. Ahí el turismo que iba era turismo que era básicamente francés y alemán, en muy poca proporción, hacían turismo rural comunitario, recibían a la gente, a los pasajeros en las casas del pueblo y en un albergue que había en el pueblo, y las excursiones se organizaban directamente en camionetas desde la ciudad de Salta hasta Tolar Grande. Llevaban de a 4 pasajeros o en 2 camionetas a lo sumo de a 8 pasajeros, y ya eso colmaba la capacidad del pueblo, no más de 10 personas se alojaban. En el albergue creo que había lugar para 10 personas y luego en las casas de familia. Entonces ellos no querían hacer moda porque no les interesaba. Entonces lo que ellos definieron es que lo que querían hacer era calidad, trabajar sobre la calidad. Y trabajamos porque ellos hacían todo el proceso, desde la crianza de los animales, la esquila, el lavado de la fibra, el hilado, el tejido. Trabajamos con esta línea que ven acá a la izquierda, que es una línea que era para las casas, porque se daban cuenta que en sus casas, cuando recibían al turismo, no tenían elementos que tuvieran la identidad del lugar o que fueran como un cuidado también
digamos, de atención y de confort para la persona que se alojaba. Por ejemplo, venía una de las artesanas y decía, no, que tengo en mi casa, tengo unos alemanes o unos, no sé, unos turistas, y claro que me dicen que es muy frío el piso. Y bueno, doña María, ¿por qué no teje una alfombra y un pie de cama? Si usted lo hace muy bien. Ah, claro, yo puedo hacer eso y lo puedo poner para arreglar la habitación. Y así de a poco ellos se iban dando cuenta que eran las cosas qué tipologías, porque ellos venían de hacer alforjas para las mulas. Esas alforjas para las mulas podían convertirse en cojines, en alfombras, en pie de cama, en distintos elementos que vistieran la casa y que le dieran el toque de la identidad local. Entonces, en esa línea trabajamos con los artesanos de Tolar Grande, que son los que están aquí debajo. Arriba ven las vicuñas, porque es zona de vicuña también. Y, por ejemplo, armamos una carta de color con los tintes naturales del lugar, con los colores naturales de las llamas, para tratar de estandarizar esos procesos. Este es otro proyecto, en otra parte. Traje dos nada más muestras como para poder hablar de esto, pero después no quiero tampoco hablar solo de los proyectos en los que intervine. Pero este es un proyecto que hicimos con una comunidad vía guaraní en las cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, en Argentina. Ellos estaban organizados, era un programa del Ministerio de Turismo de la Nación, de turismo social con inclusión, turismo e inclusión social. Entonces, las comunidades viven en la zona protegida, digamos, en la reserva del Parque Nacional Iguazú. Y son 600 hectáreas que están reservadas a las comunidades, en los alrededores propiamente de las cataratas. Pero ellos continúan con su vida tradicional, son nómades, por lo tanto migran de una comunidad a otra, entre Argentina, Paraguay, Brasil, y entre las comunidades que están ahí en la zona del parque, van migrando, cambian las familias la ubicación, pero ellos igual mantienen su tradición artesanal. Lo que pasa es que por lo general sus artesanías estaban vinculadas al souvenir que lleva el turista que visita el Parque Nacional, con lo cual se trataban de animalitos tallados o arcos y flechas que eran una réplica de las que ellos usaban, que se vendían como recuerdo para los turistas, y más allá de eso, no estaban integrados a lo que era el crecimiento de la hotelería que se estaba instalando en esa zona con hoteles. Se había podido hacer un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio de Turismo de la provincia para poder desarrollar hoteles que estuvieran integrados en la zona de la reserva de la comunidad, pero que no afectaran, no impactaran de manera muy complicada, muy compleja a la parte ambiental. Entonces, esos hoteles en algunos casos estaban en construcción, en otros ya estaban hechos, pero la realidad es que eran empresas que habían ido a montar hoteles, pero en sí no tenían contacto con la comunidad. Entonces, trabajamos en ese caso en desarrollar productos. Si bien en el caso de Salta nuestro objetivo era desarrollar una red de mercados artesanales y tener un producto para venderle al turista, en este caso, más que tener un producto para venderle al turista que seguía comprando el souvenir que vendían en el puesto de artesanías del parque, era hacer otro producto que fuera atractivo o digamos que satisfaciera la necesidad de lo que es el equipamiento hotelero, para poder equipar a los hoteles de la zona, el equipamiento hotelero y gastronómico. Entonces, trabajamos en una serie de productos como, bueno, muebles, espejos, otros elementos lámparas también, a partir de los mismos materiales que ellos utilizan del monte, porque utilizan cortezas, caña, lianas, muchas fibras vegetales, como están viendo en este caso. Y con eso ellos fueron ofreciendo a los hoteles y los hoteles empezaron a adquirir y a poner en el lobby o en las habitaciones productos hechos por la comunidad. Bueno, ese proyecto llevó varios años, el de la Puna también, son proyectos de largo plazo que al menos requieren de 3 años o más para poder empezar a ver los resultados. Y bueno, luego también hay otros proyectos que hicimos en otras partes, pero no quiero aburrirlos con mis proyectos. A lo que voy con esto es que a lo mejor esto que
fue hace bastante, porque fueron muchos años de trabajo de campo, pudo sentar las bases para que luego varios diseñadores y artesanos que lograron, digamos, superar la etapa de reproducir una misma pieza souvenir, intentaron hacer una búsqueda particular desde su creatividad y desde su oficio, se empezaran a dar las condiciones para que se pudieran hacer trabajos conjuntos entre artesanos y diseñadores, cosa que actualmente ya está muy avanzada y hay mucha gente, hay muchos, no solamente diseñadores, sino marcas que están yendo a buscar el trabajo con artesanos de manera colaborativa o pidiendo una colaboración puntual para una cápsula, bueno, y poder trabajar en este ida y vuelta con la identidad local, con los materiales sostenibles y con los artesanos. Esto es un trabajo de un diseñador que ahora les voy a presentar, que es una alfombra tejida en la fábrica de alfombras de Catamarca, que es una fábrica tradicional, con lana de oveja. Catamarca es en el noroeste de Argentina. No les voy a hablar solamente de Argentina, pero tengo muchos ejemplos de Argentina porque es básicamente donde hice la mayor parte de mi trabajo. Entonces, cuando hablamos de circular el territorio y esta idea de la economía circular y de circular el territorio y de ser nosotros agentes de esta transformación y de esta posible comunicación acerca de la identidad, porque estamos armando una narrativa acerca de la identidad local, hablamos de que es importante innovar localmente. La innovación es clave. Y también desarrollar experiencias sostenibles. Si hablamos de experiencias, porque ya en esta época a casi nadie le importa comprar el souvenir y llevarlo a su casa y ponerlo en la estantería. Lo que buscan es que ese recuerdo sea la experiencia de haber estado ahí, de haber compartido con las personas del lugar, con el artesano que lo hizo, haber hecho parte del proceso, haber conocido un taller. Con lo cual, trabajamos también mucho tiempo en realizar circuitos, recorridas por talleres de artesanos para integrarlos también en la oferta turística, que eso es otra de las cosas también. El camino de los artesanos, tienen distintos nombres, pueblos con encanto, con artesanía. Bueno, desde el marketing turístico se lo puede, digamos, marketinear un poco más, pero básicamente los artesanos ofrecen la posibilidad de tener experiencias reales, vívidas, porque la persona que se lleva el cuenquito de cerámica que hizo en un taller de artesanía, lo que le importa no es el cuenco que va a estar exhibido como un adorno, sino el recuerdo de haber sido parte de eso, los aromas, lo táctil, todo lo sensorial que forma parte de eso. Por eso hablamos de experiencias. Entonces, la innovación también es una estrategia de reconversión y es una estrategia efectiva y sostenible. Por eso también el hecho de que el artesano produzca para vender en el entorno local, en la feria y tal, es una idea que ya casi nadie tiene, obviamente. Ustedes son todos artesanos que están absolutamente conectados, que van a ferias, que muestran su proyecto en distintos espacios de exposición, pero todavía hay una gran parte de artesanos que, o por una cuestión generacional o por una cuestión de acceso a los recursos, no encuentran la forma de romper este statu quo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, vamos a decir que la innovación permite resolver problemas existentes, que son los problemas de siempre, ¿no? Pero de una manera más eficiente, más efectiva y aparte sostenible. Algunas de las características que tiene la innovación son la creatividad, desde ya, el cambio, la mejora continua, el impacto que produce, siempre hay un riesgo y es fundamental la colaboración. Esto que parece una obviedad, en realidad para mí es una guía para poder presentar algunos ejemplos en función de estos ejes
que creo que son imprescindibles no perder de vista cuando estamos hablando de innovación. Entonces, ¿cómo pueden innovar estos sectores más tradicionales y menos industrializados como es la artesanía? Bueno, los sectores más tradicionales también pueden innovar, aunque este proceso puede requerir enfoques diferentes a los que se aplican en los sectores avanzados como la industria. Es importante destacar que la innovación en estos sectores puede requerir un enfoque mucho más gradual y adaptativo, ¿sí? Pero básicamente es flexibilidad, resiliencia, adaptación, prueba y error. En lugar de grandes inversiones en innovación, pueden ser más efectivas estrategias más modestas y escalables, ¿no? Empezar de menos a más. Entonces, vamos a desarrollar estos ejes con algunos casos que traigo para contarles. Bueno, creatividad. Creatividad, o sea, en realidad todos estos casos están combinados. Este es un caso, por ejemplo, creatividad y colaboración. Este es un trabajo en fibras vegetales que está hecho por un estudio de diseño en colaboración con artesanos de cesteros que trabajan esta fibra, que es la fibra de Simbol, que es una fibra vegetal que crece en la cercanía de los ríos, de las orillas de los ríos de la precordillera de los Andes. El estudio está en Milán, es el estudio de Cristian Moadet, que es un diseñador argentino, nacido en Catamarca, la provincia de Catamarca, en Rodeo, que es un pueblito con 12.000 habitantes. Y él se fue a estudiar a Córdoba, Argentina, y ahí armó su primer estudio y ahora su estudio está en Milán. Por supuesto, sigue en relación con su estudio de Argentina porque él trabaja con diseñadores de Argentina y de otras partes del mundo porque ya se expandió, está trabajando en Dubái, está trabajando para Louis Vuitton, para Loro Piana, para marcas internacionales muy fuertes. No sé si alguna vez vieron algún trabajo de él. Bueno, tiene una línea muy amplia de piezas, a lo mejor más experimentales y otras que están más cerca de los requerimientos del mercado. Esta lámpara que estamos viendo, obviamente es una pieza mucho más comercial, pero sigue utilizando la fibra de Simbol con los artesanos cesteros de Catamarca, a quienes también da crédito, porque aclaro que él también da crédito a sus artesanos colaboradores, que es algo que, bueno, muchas veces se cuestiona. Pero bueno, si bien el diseñador y el estudio lleva su nombre y los proyectos los dirige él, es una persona que está dispuesta a aprender y a interactuar, ¿no? Y a intercambiar. Este otro proyecto que mostré antes, eso ya no es Simbol, eso es una fibra de palma, porque eso está hecho en Turquía, en Estambul, para un hotel muy importante de Estambul. Es una instalación en uno de los jardines del hotel. Estos son productos mucho más experimentales y acá estamos también al borde, ¿qué es? De artesanía, diseño, arte, porque la verdad es que no tiene funcionalidad, pero es una prueba de materiales, de estudios morfológicos, de técnica. ¿Alguien levantó la mano? Ah, sí. Es un mensaje en el chat. Vale. Esta es la misma serie que trabaja en cerámica y fibra. Bueno, este es Cristian. Ahí arriba está trabajando bocetando unos cuencos o mesas que luego se transforman en cuencos a partir de descartes de lino. Y lo de la izquierda es una mesa que está construida a partir de madera del monte, tronquitos de madera del monte y adobe, barro. Él reivindica siempre su raíz tradicional. Este es uno de sus últimos proyectos, está hecho en Dubái con artesanos de ahí, con fibras vegetales, creo que es palma también. El biombo es enrollable, por eso se ve a la izquierda el detalle, que como la fibra es flexible, el biombo se puede compactar para trasladarse.
Esto es un proyecto que hizo para la Oropiana, para quienes diseñó muebles y complementos de indumentaria. Él trabaja con todos los materiales, trabaja cuero, fibra vegetal, cerámica, textiles. Creo que salvo piedra, también hace muchas cosas en piedra. Creo que salvo con vidrio, no, que el vidrio es más que nada lo de las lámparas, pero casi todos los materiales. El mueble también y el exhibidor lo desarrolló él para las vitrinas, para las escaparates de la Oropiana. Esta es otra diseñadora que se llama Lani Adeoye, es nigeriana pero vive en Nueva York. También son casos de deslocalización, ¿no? De que vienen de un sitio pero terminan montando su estudio en otro. Y ella también trabaja con comunidades de tejedoras de fibra de Nigeria. Este es un producto que está actualmente, lo ha comprado el Museo de Vitra para tener entre sus colecciones de diseño. Acá tenemos también una apuesta porque ella diseña interiores y diseña producto a partir del trabajo que hace en colaboración con artesanos africanos. Esta es una mesa también, que también tiene un material como barro, que está, supongo yo, cocido, ¿no? Y como ella propone la estética de sus muebles. Esto es un proyecto interesante que conocí hace unos años a esta diseñadora gallega que vive en el Reino Unido. Ella trabaja en el London College, es en el, sí, no es London College of Fashion, es el de, sí, pero está en el máster de diseño de producto del London College, ¿no? Que es parte del Instituto de University of the Arts. Y ella se empezó a investigar sobre biomateriales y realizó este proyecto que se llama Co-Obradoiro Galego en colaboración con artesanas de Galicia a partir de un material generado con desperdicio de conchas de mariscos, porque había detectado que la cestería tradicional de esa zona se estaba perdiendo por la utilización de las redes tejidas en fibras sintéticas y porque ya con los cajones, como la pesca ya no se hacía con redes, sino que no se transportaba en cestos, sino ya en cajas de plástico y demás, estaban desapareciendo las tipologías y además los materiales porque cada vez eran más escasos y difíciles de conseguir. Entonces ella empezó a trabajar con este biomaterial a partir de las conchas y del desecho de la industria pesquera de Galicia y generó combinaciones con la fibra natural o productos hechos a partir del biomaterial directamente, pero trabajó en también generar nuevas tipologías a partir de la morfología de las tipologías originales, ¿no? Siguiendo esta estética de forma, función y demás. Ella propone una nueva línea de productos ya no orientados a la funcionalidad original de ser productos relacionados a la industria pesquera, sino para usos del hogar o otro tipo de usos. Entonces, trabajó con maestros cesteros para entender la técnica y para poder llevar a los nuevos materiales la manera de tejer y de armar sus productos. Y bueno, realizó toda esta serie que luego se expuso también, fue su tesis de máster y bueno, se expuso en Londres. Y realizó toda esta serie como una performance también con las cesteras. Bueno, hablamos también de mejora continua, y mejora continua implica de que no quedarse con lo primero que uno va, si el producto va bien, sino seguir en la búsqueda. Este es el caso de un diseñador costarricense que se llama Álvaro Núñez y tiene una marca que se llama Autóctono, Costa Rica. Él trabaja también con comunidades indígenas, con la comunidad Boruca, que es una comunidad que está en el sur de Costa Rica,
Se inspira en toda la naturaleza tropical, selvática que tiene Costa Rica, que es impresionante. Y en realidad él llega a trabajar con ellas a partir también de su trabajo creo que su trabajo final de grado. Él venía de una escuela de oficios en cuero, en piel, y luego empezó a investigar en moda y en joyería, pero básicamente en moda, y llega a un pueblo y da con las tejedoras Boruca buscando a alguien que pudiera tejer un proyecto que él tenía. Y ahí se dio cuenta que en realidad no era solamente el proyecto que él quería hacer, que estaba muy bien, sino que tenía que incorporar mucho de esa cosmovisión. La paleta de colores que utilizaba la comunidad era muy amplia. Él trabajó en acotarla en función de sus ideas, pero trabajó en base a los colores que ellos tenían sus hilos. Estos que estamos viendo son joyas. Él empezó armando una serie de bolsos, algunas prendas de indumentaria, y terminó haciendo joyería textil. Y sus productos los vende en el Museo del Oro en Colombia. Perdón, en Colombia sí, en el Museo del Oro en Colombia y en el Museo del Oro de Costa Rica. Vende sus productos en Colombia y en Costa Rica. Pero, por ejemplo, las terminaciones de las joyas están hechas en oro bañado, son piezas que mandó a hacer específicamente para los cierres, tiene todo un packaging especial. Y bueno, y sigue trabajando con la comunidad sin cambiar la escala de trabajo de la comunidad, pero tratando de mantener una calidad mucho más uniforme, ¿no? De que el control de la calidad de las piezas es muy importante en este caso, porque su producto ya está enfocado a una industria de alto poder adquisitivo, ¿no? Entonces sus piezas están en hoteles 5 estrellas o en los museos, en las tiendas de los museos, y tiene que tener tanto una presentación como una calidad muy elaborada. Entonces, hay innovación porque a partir de un producto que podía ser una pieza, una faja tejida en un telar, pasa a ser un bolso o pasa a ser una prenda para luego transformarse en una nueva tipología, que puede ser un brazalete, un collar, pendientes, bueno, distintos elementos que hasta a veces ni tienen nombre de tipología porque son cosas, a veces hace piezas que casi abarcan todo el torso. Pero bueno, él a partir de esto innova y genera una nueva manera, una nueva búsqueda morfológica a partir de un material que prácticamente es bidimensional, transformándolo en algo tridimensional y con una factura, una terminación exquisita. Entonces, no se quedó con lo primero, siguió buscando y buscando la manera de mejorar continuamente. Este es otro caso que tal vez conozcan, que es el estudio Cara Larga, lo puse mal, Cara Larga, de México. Son unas diseñadoras que compraron una antigua fábrica textil en Querétaro, que es una de las provincias del norte, y consiguieron, bueno, una fábrica que estaba semi-abandonada y ellas la reactivaron y empezaron también haciendo joyería textil, pequeñas cosas, ¿no? Pendientes, brazaletes, algunos collares, pero luego se dieron cuenta que tenían un mercado mucho más amplio y que su producto podía crecer. Entonces empezaron a transformar de esas pequeñas piezas en piezas mucho más grandes en tamaño, ¿sí? Y más importantes. Lo que utilizan es el desecho del algodón, del urdido de los telares, esos hilos que no formaban parte del tejido, empezaron a utilizarlos para hacer la joyería. Y luego pasaron a emplear más cantidad de hilo, obviamente ya no solamente eran de desecho los cosían, los unían, los pegaban para aprovecharlos, pero luego empezaron a hacer esta serie de piezas que ya tienen un carácter mucho más de pieza importante en un ambiente, ¿no? Son parte del diseño interior. Entonces, estas no son piezas utilitarias, son piezas decorativas. En algunos casos luego ya llegan a transformar en una pieza utilitaria, pero empiezan con también una búsqueda desde el elemento más pequeño, que eran sus borlitas que usaban para hacer la billutería, ¿no? los complementos, los accesorios de moda, y empiezan a trabajar en estas series que son ya mucho más estéticas, escultóricas, importantes.
importantes visualmente, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es la fábrica. Después les paso, si quieren, los datos de ellos en Instagram para que después ustedes vean, porque hay un video muy interesante de cómo es todo el proceso de los telares, cuando sacan los hilos, los preparan, los arman, los cosen, y empiezan a trabajar en estas piezas murales a partir de diseños que tienen que ver con la identidad mexicana. El de la derecha, por ejemplo, se llama rebozo, tiene que ver con uno de los puntos del tejido de los rebozos. El otro es un códice, hay otro que es la flor del peyote. Bueno, tienen como, según las culturas con las cuales ellos se relacionan, empiezan a tomar estos elementos y los van transformando. Y, por ejemplo, en el vídeo lo que muestra es muy interesante porque para darle volumen, ven que son como esas bolas, ellos utilizan el descarte de la celulosa, de la fibra de la celulosa de algodón, y arman como una pasta, y esa pasta hacen como un papel maché, y con una matriz hacen unas esferas huecas que luego utilizan para darle forma a las borlas de estos elementos, de estos tapices gigantes. Acá tenemos otro de las piezas. Esto es una serie de lámparas que hicieron para un hotel en Canarias, un hotel 5 estrellas en Canarias. No me pidan los nombres de los hoteles porque no me los acuerdo, pero si entran a su Instagram lo van a ver. Hicieron todo el hall de un hotel 5 estrellas con estas lámparas para un estudio de diseño interior, lo desarrollaron. Y esto es la boutique de Dior en Puerto Banús, que utilizó tanto para sus interiores como para una fachada exterior de una temporada puntual, uno de los diseños también de los tapices de cara larga. La foto no me quedó en buena resolución, la de la boutique, pero no sé en qué temporada habrá sido. Yo no lo llegué a ver, digamos, realmente, pero in situ. Bueno, y ahora hablamos de impacto. ¿Cuál es el impacto que esto produce en estas comunidades donde se trabaja? Y aquí voy a hablar de dos diseñadoras, dos marcas de diseño de moda o de indumentaria, porque no es moda, porque es diseño atemporal, de Argentina, que son también con quienes yo he trabajado y conozco bastante, que son Manto Abrigos, Clara de la Torre y Diana Daichichun, y Alejandra Gotelli de Cúbreme, que son dos emprendimientos diferentes, pero que tienen puntos de contacto. Bueno, Manto es una empresa con una finalidad social que nace hace 20 años a partir del viaje de Clara, de una de sus fundadoras, a la zona de Iruya, que es una zona también de la cordillera, un pueblito en la montaña muy particular, donde es tradicional el tejido en telar hecho por los hombres y los hilados hechos por las mujeres. Las mujeres en esta zona, por ejemplo, para hilar utilizan un torno hidráulico que solamente hilan en primavera. Miren si será sustentable esto, ¿no? Porque ellos esperan la época de deshielo, cuando la cordillera, bajan los ríos de la cordillera, e instalan unas norias en la zona del pueblo donde pasa el río, y con eso también van hilando con la fuerza del agua, van hilando los hilados que luego utilizan de fibra de llama o de lana de oveja, que luego utilizan para sus tejidos. Bueno, Manto trabaja con esa comunidad desde ese momento que Clara toma contacto con ellos, decide que quiere trabajar con esa comunidad, y en realidad Manto es una excusa para hacer un trabajo comunitario con ellos, con este grupo de familias de tejedores, que son muy poquitas familias, serán 5 o 6 familias de tejedores e hilanderas, que son todos miembros de la misma familia, en esta zona, ¿no? Y darle impulso para que esa tradición no se pierda. Ellas luego llevan el producto a la ciudad de Buenos Aires, donde trabajan con sastres, porque es un producto de muy alta calidad. Esta es la zona, para que vean, esa es la zona del río cuando está seco, la zona de la cordillera. Y los telares, que son telares europeos, que nosotros decimos telares criollos, porque es el telar adaptado a lo que hay en la zona, ¿no? Porque no, el liso está hecho con hilo en vez de con malla metálica, ¿no? Los palos son todos encontrados en la zona.
Bueno, y el producto que ellas hacen es un producto de muy alta calidad y muy buena factura y se vende en uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires. Tienen un showroom con cita previa, es un producto a muy baja escala de producción. Y, digamos, la empresa, si bien tiene una función de ganar dinero como cualquier empresa, pero la función de ganar dinero no es la función principal. Lo principal es seguir dándole trabajo a esa comunidad. Entonces, yo les pregunté en un momento cómo hacían con el control de calidad, porque me imaginaba que desde el momento que ellas empezaban a trabajar con ellos, la curva de aprendizaje para llegar a un producto tan exquisito, tan complejo, porque eso además tiene otras etapas, trabajan los sastres, la forrería, todas las fornituras, los avíos, ¿no? ¿Y cómo hacían? Me decían, nosotros compramos todas las telas que ellos producen. No les criticábamos la calidad. Ellos se iban dando cuenta solos en su proceso de aprendizaje, porque nosotros no queríamos decirle que esa tela no servía. A lo sumo nosotros buscábamos otro uso para esa tela, porque para ellos hacer una tela era un trabajo de mucho tiempo. Entonces, y la finalidad nuestra era buscar de qué manera podíamos darle una personalidad que fuera atractiva para un público urbano, contemporáneo, a esos materiales. Bueno, y este otro es el trabajo de Cúbreme, que es Alejandra Otelli, que la empresa es también otra empresa con finalidad social. Son dos casos raros, porque por eso los pongo como impacto, porque más, digamos, el objetivo, más que el ser una empresa lucrativa, es un objetivo que tiene que ver en el caso de Cúbreme, tiene que ver también no solamente con la protección de las comunidades, como en el caso de Manto, sino también de los productores y de los hábitats donde esos productores están. Alejandra se afana mucho en trabajar con materiales totalmente orgánicos. De hecho, ella fue quien compró se hizo cargo de montar una plantación de algodón orgánica en la zona húmeda del Chaco, de trabajar con productores laneros, con productores de camélidos, para obtener las fibras que luego manda a hilar para hacer sus productos. En ese recorrido participa de un proyecto de una cooperativa en la zona de la cordillera en Mendoza, que se llama una cooperativa en la zona entre la Patagonia y el centro del país está esto. La cooperativa Payún Matrú, que era una cooperativa en una zona rural donde hay mucha población de guanacos. El guanaco es un animal salvaje. La llama, digamos, se puede domesticar, la alpaca también. La vicuña es silvestre, pero la vicuña tiene un pelo tan preciado que tiene un mercado importante. En cambio, el guanaco es un animal muy arisco, un poco violento y difícil de manejar. Y como estuvo en peligro de extinción, está prohibida su caza, tiene un problema que compite con el hábitat de la oveja. Entonces los productores ganaderos laneros no lo quieren porque se come la pastura y no lo pueden explotar. Entonces se armó este proyecto para poder realizar lo que se llama la esquila en semi-cautividad del guanaco, pero el guanaco se muere en un corral. Entonces tienen que dejarlo salvaje y en la época de la primavera, cuando va a mudar el pelo, se organiza lo que se llama el chacu, que es una esquila donde se hace un rodeo y se los esquila y se los libera. Es riesgoso, hay que conocer muy bien el manejo del animal y demás. Pero el problema básicamente no era la cuestión de la esquila, porque los pobladores siempre lo hicieron eso tradicionalmente y sabían manejarlos, pero era cómo se procesa esa fibra, que es una fibra muy suave, muy liviana, muy abrigada, pero a diferencia del pelo de la vicuña o de la alpaca, es corta. Entonces había que hilarla y eso implica también separar las calidades del pelo, deserdar el pelo del animal. Para eso hacía falta, o un proceso manual muy engorroso o cierto tipo de maquinarias que no afectaran la fibra. Entonces, bueno, se proveyó por un proyecto que tuvo financiamiento, no me acuerdo si de Francia o qué país de la Unión Europea, proveer de maquinaria simple para esta cooperativa, mejorando la situación socioeconómica de estos pequeños productores que estaban en un momento de vulnerabilidad social,
mediante la generación de innovación tecnológica aplicadas a los guanacos silvestres y la implementación de la fibra en su cadena productiva. Entonces, ellos se ocupan tanto de la esquila como de la producción, digamos, la limpieza de la fibra y la producción del hilado, ¿sí? El lavado, la separación de la cerda y la producción del hilado. Y estos, como son animales que están protegidos por leyes nacionales y provinciales, tienen que tener un certificado de autenticidad con toda la trazabilidad y por eso aparece en las etiquetas, tiene que estar, hay una guía para poder comercializar estas fibras y tiene que ser acorde a la legislación del lugar. Entonces, bueno, este es un poco el proyecto que Cúbreme básicamente apadrina, porque en sí, más allá de que el producto se venda también en la ciudad de Buenos Aires, en una boutique muy bonita que tiene una galería de arte, trabajando en estas zonas totalmente remotas, con poblaciones rurales, en el desarrollo de estos productos que son productos premium. A su vez, también Cúbreme desarrolla una línea de accesorios y de zapatos a partir de cocuero con biomateriales, y para eso se puso en contacto con una empresa de Holanda, que es Fruity Leather de Rotterdam. Y acá hablo del riesgo, porque claro, toda inversión, y inversiones como este tipo, como en este caso esta empresa, implican un riesgo. La curva de aprendizaje es larga, hay mucha prueba y error hasta que las maquinarias se adaptan, hasta que los insumos son los que deben ser. Ellos trabajan a partir de la cáscara del mango y generan este material, este biomaterial, se llaman Hugo de Bonn y Cohen Merkerk. Proveen, digamos, es una pequeña industria, podríamos decir, o una actividad semi-artesanal, porque sabemos que el biomaterial no se puede producir a gran escala, pero proveen a algunos diseñadores y a algunas pequeñas empresas que quieran incorporarlos en sus productos. Entonces, aquí hay algunos de los productos que pueden derivarse de los biomateriales que ellos elaboran a partir del mango, de la cáscara del mango y de otras frutas, o a veces también, no sé si de la pulpa utilizan algo, pero básicamente creo que son las cáscaras lo que procesan, y utilizan un producto símil cuero que puede ser aplicado tanto en complementos de moda como en, bueno, luminarias, como en este caso, bueno, muebles, ¿no? Para interiores, productos de interiores, productos de moda como este tipo de bolsos, etc. Y por último, hablando de la colaboración, pero aunque casi todos estos proyectos que presenté son proyectos de tipo colaborativo, es una marca de Perú, que aclaro, se llama así, aunque en España suene feo, son las faldas de Agustina, que es una diseñadora de Lima que trabaja con comunidades en distintas partes del interior de Perú, con comunidades de artesanos y comunidades indígenas, donde reinterpretan elementos del traje tradicional en la vestimenta contemporánea. Entonces, trabaja en la zona de Ayacucho con los bordados y con los sombreros, también en la zona de Huánuco, en Arequipa, los bordados, bueno, en Pucallpa, en distintas regiones va buscando artesanos de fibra, artesanos tejedores, artesanos en sombreros, bordadoras, para hacer una línea contemporánea de moda. Y participa también de la Semana de la Moda Sustentable, que se organiza, bueno, no me acuerdo ahora dónde se organiza, en qué parte de Iberoamérica. Y bueno, ha tenido premios en Perú y en otras partes. Y también, bueno, acá vemos como además el producto se puede implementar en otras líneas que no tienen que ver únicamente con la indumentaria. Bueno, con esto no quiero abusar del tiempo, así que ahí están mis redes y para que si después quieren contactarse por alguna cuestión, pero ahora me gustaría voy a dejar de compartir
para poder intercambiar con ustedes, que me parece que es lo más interesante. Muchas gracias, Jimena. Ha sido súper interesante. Los ejemplos que has puesto son muy inspiradores, la verdad, muy, muy variados, con mucha profusión de territorios. Perdón, me han parecido muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, la verdad queremos dejaros paso a vosotros, a ver qué os parece, cómo inspira todo esto para vuestras propuestas. Muchas gracias, Ana. Bueno, a ver quién rompe el hielo ahora. Eso. ¿Conocían algunos de los casos que se presentaron? ¿Ya habían tomado contacto con alguno de ellos? ¿Qué les pareció? ¿Conocían algo parecido? Cuando quieras. Gracias por romper el hielo. Nada. Sí, yo conocía algunas como Cara Larga y creo que también la parte de lo que hacía Lani, ¿no? Pero una pregunta que es una idea que tú y yo ya hemos hablado hace tiempo comentándola, pero cuando algo es tan local como es un dibujo que pertenece a una comunidad, el hecho de que no se pierda y está implicado el que se comunique que existe, pero también con el riesgo que te roben esa autenticidad local, ¿no? En este caso, como estamos hablando sobre todo de lo local, ¿podemos correr el riesgo o es bueno que también demos la voz de esto está aquí, continuamos haciéndolo, pero es nuestro? Sí, yo creo que haciéndolo y buscando la forma de que se sepa el origen es la mejor manera de protegerlo. Porque legalmente no hay mucho que hacer, porque no hay una legislación internacional que proteja los derechos de autor o los derechos de una comunidad. Hay muchos casos, pero ninguno ha llegado a buen puerto. Entonces, yo tampoco creo que eso es de la comunidad y entonces nadie más lo puede interpretar. Yo creo que se puede reinterpretar, pero justamente reinterpretar, no tomar un diseño de una forma literal, apropiarlo y no dar mención, ni dar crédito, ni dar parte de la utilidad, de las utilidades a sus originales productores, ¿no? Que eso es lo que me parece que está mal. Sí, la verdad, yo estoy un poco de acuerdo con Jimena, si me permitís. Es cierto que la autoría, todas estas cuestiones de apropiación, tampoco hay que llevarla al extremo. O sea, yo creo que también se enriquece el hecho de que eso es como cuando los investigadores nos dicen que hay que mencionar la fuente, ¿no? Siempre que se mencione de dónde viene y de dónde ha salido, eso casi podría ser positivo, ¿no? Fijaros, yo qué sé, si no pudiéramos utilizar el indalo propio de Almería, ¿no? Claro, y que Pues todos sabemos que el indalo es de Almería. Lo importante es, eh, no sé, preservar el origen de dónde viene, pero no hasta el punto de, bueno, además que yo creo que sería casi inviable poder legislar contra un uso. No sé, desde luego hay, hay ejemplos que ayer mismo hablábamos con un productor audiovisual que conozco que se llama Pepe Zapata y me decía que había grabado en la Alhambra, pero que no podía, sin el em, permiso de la Alhambra no podía utilizar esa grabación. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de dónde está es bueno porque se difunde y se utiliza o es una apropiación cultural? Ahí yo tengo muchas dudas, pero también creo que no es fácil no permitir que se utilicen ciertos símbolos. ¿Cómo lo podemos evitar? Otra cosa claro, es explotar a la gente, ¿no? Tener a una exacto. persona abordando yo qué sé, de Argentina, de Perú, de España y no corresponder ni la financiación que se le da a esa persona ni su visibilidad. Eso sí me parecería mal. Pero no poder utilizar los bordados autóctonos de algún sitio o los símbolos, yo tengo muchas dudas con eso. No sé qué pensáis.
Sí, porque en ese caso, ¿qué pasaría con la cultura grecorromana? O sea, tampoco la podríamos utilizar y es una referencia permanente en el arte occidental, entonces tampoco se puede ser tan fundamentalistas. Pero sí es cierto que hay muchos abusos y que lamentablemente ya los hubo y los sigue habiendo, pero a veces es porque para mí el problema está en la educación, porque lo que tenemos que dar son las herramientas para educar a los que producen, digamos, para ayudarlos a que se puedan defender de eso y de que hagan conocer su trabajo y que no se dejen explotar. Me parece que eso por un lado. Por otro lado, es lo que también planteaba en un inicio, de que cuando uno interviene, ¿hasta dónde puede intervenir? Porque, por ejemplo, hay casos donde han hecho desastres en las comunidades, porque han cambiado su forma de producir, o su paleta de color, o su manera de interpretar su propia cosmovisión. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy respetuoso. Entonces, por un lado, hay que ser respetuoso cuando se interviene, porque a veces sin mala voluntad, por ahí uno quiere ayudar. Por ejemplo, hubo un caso ahí en una de esas comunidades de Iguazú donde yo trabajé, de una diseñadora de producto, que salió un artículo en los periódicos y todo el mundo festejaba y yo me horroricé porque ella trabajaba, justamente estamos hablando de economía circular, pero hay un límite en las cosas. Había un lodge de pesca, un lodge en digamos, esas cabañas, así en una de las proximidades de una de las comunidades. Entonces ellos decidieron, como trabajaban la cestería, con las fibras vegetales del monte, y como en esa zona ya había habido mucha explotación agropecuaria y no tenían tan cerca el monte para ir a buscar la fibra, y estaba este lodge que albergaba turismo internacional, entonces empezaron a tejer, a hacer un proyecto para esta diseñadora haciendo lámparas tejidas con el reciclado de las botellas de PET. Y yo dije, pero qué horror, ¿qué hace la comunidad? ¿Por qué la comunidad se tiene que hacer cargo de la basura de los blancos? Perdón que lo diga así, pero es que ellos dicen el blanco, ¿no? Perdón, pero la comunidad, si hay alguien que es dueño del monte, es esa comunidad. Si hay alguien que tiene que tener derecho, acceso a esos materiales naturales del monte, son ellos que siempre los han cuidado, porque nunca hicieron abuso de eso. El abuso no lo hicieron ellos. Y ahora, los que sí hicieron abuso, o los que vienen y generan residuos, ¿por qué la comunidad tiene que procesar eso? Además de que eso lastima las manos, etcétera, ¿no? Me parecía... Y la gente decía, ay, qué bien, cómo reciclan la comunidad con esta diseñadora que hizo este proyecto, este producto tan bueno. A mí me parecía aberrante. No sé qué opinan ustedes, pero... ¿Alguien quiere participar en este pequeño debate que se ha creado por aquí? ¿No? Bueno, yo espero y estoy segura que la presentación de Jimena os ha inspirado para un poco seguir la línea del leitmotiv de este año nada, y que vuestros proyectos con los binomios pues queden un poco impregnados de estos proyectos tan interesantes y tan bonitos y que tanto tienen que ver con el desarrollo de espacios, de territorios que se despueblan, que están muy degradados, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir y si no, pues lo dejamos aquí, que sabemos que habéis dejado muchas cosas por estar aquí hoy, os lo agradecemos. Pero antes de terminar, os quería preguntar, porque el próximo a ver si lo digo, cápsula de formación, que es acerca de la propiedad intelectual cuando se hace una acción co-creada, y que nos la va a dar Juan Antonio Orellana, que es de la Oficina de Transferencia de Investigación, que siempre dice que le encanta dar ese curso porque le proponemos siempre cosas que son como retos para él. Si preferiríais que fuera, él me propone lunes o miércoles, y quería preguntaros si preferiríais que fuera, podemos hacerlo
el lunes, por ejemplo, día 2 de junio, si os vendría bien, o el lunes 26, o si tenéis algún impedimento. Os podemos mandar una encuesta, pero era porque ya que os tenía aquí, igual mejor os mandamos la encuesta, ¿no? Y ya vosotros decidís. Muy bien, pues Jimena, 1.000.000 de gracias, ha sido súper inspirador. Gracias a todos por estar aquí, sé que es complicado estar trabajando y os veíamos en los talleres intentando estar en 2 sitios a la vez, que es lo que solemos hacer muchas veces, sobre todo las mujeres, en 2 o en 3. Y bueno, estamos a vuestra disposición, tanto si queréis preguntar algo a Jimena o a alguno de nosotros relacionado con algunos de los interesantes ejemplos que ella ha dado, para conectaros. Yo he buscado algunos de ellos por Instagram, tienen piezas increíbles y ha sido muy, muy bonito y muy inspirador que nos pongas tantos ejemplos. Pues si no hay preguntas... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jimena, gracias a todas por estar y os mandamos una pequeña encuesta a ver qué día os parece mejor para la siguiente. Así que un abrazo muy fuerte. Sí. Muchas gracias, Jimena. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao.